Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Durante miles de años, al anochecer, nos juntábamos alrededor del fuego para escuchar los relatos de nuestros ancianos. Esos relatos eran fundamentales. Nos decían dónde quedaba una aguada, dónde encontrábamos una planta comestible, cuál era comestible y cuál no, y cómo podíamos cazar un bisonte. Esta información era fundamental para poder sobrevivir en esas épocas. Esta información la escuchábamos con la vista fija en el fuego, que siempre tanta fascinación nos produjo. La misma fascinación que hoy nos producen las pantallas. En la década del 50, una pantalla en forma de mueble irrumpió en nuestros hogares. Toda la familia se puso alrededor de él y escuchaba y se informaba y se divertía a través de esa pantalla. La televisión. Cariño, te están engañando. Nadie tiene dos televisores. Si tú haces su tarea de ciencias, ella crecerá sin ser capaz de hablar con personas. Aparecieron otro tipo de pantallas, más pequeñas y con mayor información, dando origen a las computadoras hogareñas. Luego, las nuevas hogueras del conocimiento se hicieron más pequeñas, más portátiles, más personalizadas y más adictivas. Los celulares llegaron para dominar nuestras vidas. Pero todas estas pantallas no serían nada sin la gran revolución tecnológica de los últimos tiempos, Internet. Hoy, en Había una vez un mañana, hablamos de la comunicación. Para mí con lo mismo de ahora. Celulares más grandes y con más tecnología. Yo creo... Para mí una carta voladora. Yo creo... Porque vos como... o le haces la carta, la escribís y las tirás. Y en el futuro, para mí, las cosas no van a cambiar tanto como están ahora. Ya ahora no me puedo imaginar. A través de pantallas, por ejemplo, que saques un dispositivo de una pantalla y te comuniques con otra persona y se vean, como hacer una videollamada, sería más o menos. Es como que hay un audífono dentro de esa carta y vos es como que si fuera cuando vos lo grabás al audio, sí, y lo mandás. Y lo mandás como, no sé, por la cartita. Es como que se arma un cohete y que se va para la dirección. Tablets más grandes o con los televisores también. Capaz que tablets o por el auto. Por el auto. Capaz revoluciona un poco lo que son los celulares o las computadoras, pero no creo que cambie mucho. Que el auto tenga una pantallita y tenga un botón donde dice llamar y vos pones el número. Vamos a tener como celulares para mí que van a ser así
así, que cada vez que nos llamen o algo que nosotros lo saquemos del bolsillo, de la cartera, va a salir como la imagen de la persona que nos hable y vamos a verlo, así. No, para mí que los celulares van a cambiar, pero vamos a manejarnos más comunicándonos, hablando, ¿entendés? Como que celulares ya no va a haber tantos, pero es obvio que va a seguir habiendo, pero no van a ser tanto como ahora, que casi no, la gente no se habla, porque está todo el día, desde acá, WhatsApp, Instagram y todos esos. Si hablamos de comunicación, quizás primero deberíamos hablar de Filipides. Filipides era un mensajero griego que debía llevar una información importante a Atenas desde Maratón, donde se había cumplido la batalla y los griegos habían ganado a los persas. Si Filipides no llegaba a Atenas, los atenienses iban a quemar la ciudad, iban a matar a sus hijos. Pero Filipides llegó, murió, pero cubrió exitosamente esos 40 kilómetros que separaban a las dos ciudades. Este fue el origen de la maratón actual. También los incas tenían lo que era el chasqui, donde llevaban por todos los Andes, por todo su imperio, llevaban la información. Pero hoy no voy a saltar por los Andes, ni voy a correr la maratón, sino que voy a utilizar a un gran compañero que durante años, hasta casi el siglo XIX, cumplió las veces del gran correo de la humanidad. El caballo fue utilizado como elemento de comunicación en todas partes del mundo durante la historia. Los persas tenían un servicio oficial de correo a caballo y un mensajero romano podía cubrir un trayecto de 560 kilómetros a caballo durante 2 días y medio. En 1865 se crea el servicio de Pony Express en los Estados Unidos. 3.000 kilómetros que unían el río Missouri con la costa del Pacífico. Esos 3.000 kilómetros los jinetes lo hacían solamente en 10 días. Este servicio de Pony Express se basaba en postas y cada 15-20 kilómetros el animal debería ser cambiado. También el jinete se cambiaba cada 5 o 6 postas. Hubo muchos sistemas de comunicación ópticos, basado en torres a cortas distancias que se pudieran ver. Pero hubo una revolución a mediados del siglo XIX, basado en un hombre, un pintor norteamericano, que recibió tarde justamente una noticia de un mensajero a caballo. La noticia era que su mujer estaba enferma. Cuando este señor volvió a su casa, su mujer ya había muerto, ya la habían enterrado. El hombre se llamaba Samuel Morse. Desde ese momento dedicó el resto de su vida a buscar una forma de comunicación rápida. Inventó el telégrafo y su famoso código Morse. Más adelante aparece el telégrafo inalámbrico, las ondas de radio, la radio, el teléfono. Entonces la historia de la comunicación se dispara de una forma increíble. La palabra comunicación tiene varias acepciones y los investigadores de nuestra universidad nos cuentan de eso. Estamos hablando de la comunicación. Sin embargo, la palabra comunicación puede variar la interpretación según quien lo observe, quien lo utilice. Es importante porque quizás la palabra puede tener significados según quien lo está utilizando. Para nosotros, la comunicación tiene que ver con la interrelación entre las personas y también las formas que tienen las personas de extender sus conocimientos. Así,
el conocimiento humano se ha transmitido entre las personas a través del tiempo. Pero ¿cuáles han sido las herramientas específicas que han posibilitado esa comunicación? Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, los hombres han desarrollado distintos elementos que le permitieron apoyar y crear herramientas para la difusión de las ideas, de sus pensamientos, de sus sentimientos. A esas herramientas nosotros les denominamos ortopedias culturales. Estas ortopedias culturales han ido relacionándose con la evolución del hombre y una de las primeras que encontramos de estas ortopedias es el lenguaje que permitía el intercambio de sonidos, valores o enunciaciones o ideas en una etapa más avanzada entre los distintos hombres y más allá, primero en los pequeños clanes o tribus y después con otras comunidades, independientemente de las distancias en las que éstas podían llegar a encontrarse. Otra de las ortopedias que encontramos a continuación es la escritura. Esta herramienta, la escritura, permitió fijar ideas y dotar de sentido determinados pensamientos y grabarlos en un tipo de soporte material que en su momento puede haber sido la piedra, el barro, el hierro, la roca, el papel. Y esta manera de poder fijar estos conocimientos a través de la escritura fue lo que le dio perdurabilidad a lo largo del tiempo. ¿Cuáles fueron en esta segunda ortopedia cultural las más antiguas formas de comunicación de las sociedades humanas? Las sociedades humanas se han comunicado históricamente de muchas formas. Tal vez la más antigua, más conocida, es el arte rupestre, ¿no? Que toca varias esferas. Toca la esfera de la comunicación, la esfera de la ideología. Si hay arte rupestre hay un discurso ideológico y hay códigos sociales que se están transmitiendo. Esto es un tipo de comunicación social. Lo que llamamos arte rupestre es arte sobre rocas, por eso se llama rupestre, y es una forma ideológica de comunicar ideas y códigos sociales. La escritura, por otra parte, nos permite también darles varios significados y varias utilidades. Una de ellas, sin ir muy lejos, es el valor legal que tienen. Una de las grandes diferencias entre las culturas era aquellas culturas que documentaban sus pertenencias. Siempre se pone como ejemplo el caso de los españoles en América y los pueblos originarios, que los pueblos originarios no tenían documentación que certificara la propiedad sobre sus tierras. A diferencia de los españoles o las corrientes inmigratorias que tenían esta herramienta desarrollada y eso les permitía tomar posesión sobre determinados territorios. Con el paso del tiempo, si bien es de una manera muy artesanal, encontramos la forma en que la información que tenía un valor probatorio, que muchas veces era utilizado para, básicamente, los orígenes están muy asociados al comercio, comienza a tener también sentidos desde el punto de vista literario y cultural. ¿Cuáles fueron los elementos que permitieron al hombre dejar registradas sus ideas, documentaciones importantes e información económica? El hombre a lo largo de la historia ha buscado distintos materiales para expresar sus ideas, estos primeros asientos de las cosechas, ¿sí? Algún tipo de espacio que le brinde la seguridad de poder asentar esto que hablábamos de tipo económico. Estos son los materiales escriptorios, o sea que podían utilizar tabletas o tablillas, como en algunas civilizaciones le dicen, el papiro, y todo esto son materiales escriptorios, ¿sí? Materiales sobre los que se podía llegar a hacer algún tipo de símbolo, de manera tal que eso representara una escritura, ¿sí? Y que a ellos les sirviera. Si bien los egipcios utilizaban un tipo de escritura que se denomina cuneiforme, entonces a lo largo de la historia lo que tenemos son fundamentalmente dos tipos de manera de comunicarse. Primero a través de los materiales escritorios y a través de este tipo de simbología que luego va a devenir en la escritura. La primera expresión importante en la antigüedad sobre el tema de la comunicación tiene que ver con la fundación de la primera gran biblioteca de la antigüedad, la Biblioteca de Alejandría.
Alejandría había sido fundada por los generales de Alejandro y en homenaje a su general muerto, que era en esta gran ciudad donde la parte cultural era una forma de la ostentación de poder. La biblioteca de Alejandría entonces fue quemada por el pueblo sin saber los conocimientos que había, justamente porque para ellos ese conocimiento secreto representaba el paganismo. Por lo tanto, sin saber lo que estaban cometiendo, fueron los causantes de su destrucción. La Biblioteca de Alejandría permaneció 700 años. Por allí pasaron los griegos, los romanos, y con la llegada del cristianismo, la biblioteca pasó a ser un símbolo del paganismo, ya que representaba el antiguo esplendor de los griegos y se contraponía a las ideas cristianas. Esas bibliotecas fueron las primeras que establecieron los primeros protocolos para el ordenamiento del material científico, era ciencia, era literatura. Entonces, en el primer momento donde el hombre necesita sistemáticamente organizar el conocimiento, porque necesitaba encontrar un rollo sobre miles, fue en esta biblioteca. O sea, confluyen en este punto, en esta biblioteca, un montón de historias. La quema de la biblioteca y de los conocimientos que había en esa biblioteca hizo que muchos conocimientos se perdieran y tuvieron 1000 años hasta descubrirse. Por ejemplo, se sabía que la Tierra era redonda. La Biblioteca de Alejandría tiene una historia fantástica, pero por otro lado, quizás represente la mayor tragedia científica de la humanidad. Muchos de los conocimientos que allí se encontraban se perdieron y solo pudieron ser redescubiertos 1000 años después. ¿Por qué le decimos renacimiento al renacimiento? Porque es el renacer de las artes. Empezaron a darse cuenta que en aquel punto había que volver para volver a crecer. Es el renacimiento de las artes griegas, el renacimiento. Se vuelve a poner al hombre en el centro del universo y no a Dios. Por eso se llama el renacimiento, porque es el renacer de las artes griegas. Y con ese renacimiento también no solamente el arte, sino también la ciencia. ¿Cuál es la tercera ortopedia de la memoria y de qué manera se originó? Una de las maneras en que mayor demanda empieza a suceder es a partir de la Edad Media con la aparición de las universidades. Estas universidades generan un gran público lector y este público lector comienza a demandar mayor cantidad de información. Y esto aparece la industria, o una industria que es muy importante, que es la industria editorial. ¿Y de qué manera se concreta? Con la aparición de la imprenta. La imprenta, alrededor del año 1450, es la tercera ortopedia de la memoria. Esto permitía reducir notablemente los costos a una sociedad que era muy reducida culturalmente, pero que bueno, con la incorporación de nuevos estudiantes a las universidades genera una gran demanda y el libro, que en ese momento era más bien hasta casi un objeto de culto, que tenía un gran valor económico, porque si podemos empezar a pensar que la concreción de algunos libros podía llegar a llevar año y medio en la copia de cada una de estas obras, imaginemos que con la posibilidad de la reproducción de manera automatizada se redujeron los costos y permitió, por un lado, que se afianzaran las nacionalidades, porque permitió bajar los costos de impresión y que se comenzara a editar el material en sus lenguas vernáculas. Entonces esto trajo aparejado la aparición de las nacionalidades, porque aquellos pueblos tenían una herramienta, hasta ese momento el idioma común era el latín, y esto permitió comenzar a publicar en las lenguas nacionales. Esto trajo los sentimientos de nacionalidad, de identidad cultural y la difusión de las ideas y la valoración y el rescate de personas o hechos o sucesos que tenían que ver con la identidad local. Podemos decir, y en eso coinciden muchos especialistas, en decir que hay un antes y un después de la aparición de la imprenta, del surgimiento de la imprenta. ¿Sí? En realidad ya se venía trabajando con escritura. Lo que hace la innovación fundamentalmente que hace Gutenberg con la creación de la imprenta es el tema de los tipos móviles. Los tipos móviles son las letritas con las que se imprimía de alguna manera sobre el papel. La cuarta ortopedia de la memoria son precisamente la aparición de Internet y las redes informáticas. Esta ortopedia lo que nos ha permitido es poder divulgar de manera inusitada para otras concepciones y
ha irrumpido, lógicamente, en todas las actividades que tienen relación con la comunicación. Básicamente, el 97% se calcula de los productores y generadores de conocimiento de la historia de la humanidad en este momento están vivos. Entonces, con lo cual hay una creación y reproducción de información y de comunicación que es imposible de poder dimensionar. Como vimos, el lenguaje ha sido la forma de comunicación desde el principio de los tiempos. Más adelante, estos pensamientos en forma de palabras fueron volcados a la escritura. Así, nuestras novedades e información escrita pudieron ser llevadas en la distancia a través de pies ligeros, a lomo de caballo, por hilos conductores y más tarde, mediante ondas en el aire. Pero hace pocas décadas, algo en la comunicación cambió para siempre. Llegó Internet. Los que nacimos antes de la aparición de esta revolución global, hemos asistido a cambios increíbles en lo que se refiere a la comunicación. Pero a los más jóvenes les espera un desafío comunicacional sin dudas aún más inimaginable, porque el futuro ya no es lo que solía ser.